Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 10 de noviembre del año 22. Hoy, día en el que se cumplen 3 años exactos de la victoria electoral de Pedro Sánchez, me gustaría hacer una matización a algo que llevo diciéndoles a ustedes desde hace ya tiempo. Y si me escuchan habitualmente, lo mismo, pues hasta les suena lo que en no pocas ocasiones les he dicho a través de los micrófonos de radio, y es que he calificado a Pedro Sánchez como uno de los presidentes más osados que ha tenido el gobierno de España. Osado es una persona que actúa con atrevimiento o descaro. Y es verdad que en ese perfil encaja perfectamente nuestro presidente del gobierno. Pero osado también es una persona que se atreve a hacer algo con valentía y audacia. Y es verdad que Pedro Sánchez se ha atrevido a hacer muchas cosas impensables. Se ha atrevido a meter en el gobierno de España a Podemos, pese a que dijo que con ellos España se convertiría en la Venezuela de las cartillas de razonamiento. Se ha atrevido a indultar a los golpistas catalanes. Se ha atrevido a pactar con Arnaldo Otegi una ley para echar por tierra la transición española. Se ha atrevido a pactar con el PNV y con Bildu la salida de la cárcel de los asesinos de la ETA. Se ha atrevido a sacar a muertos de hace décadas de sus tumbas para sacar rédito político del pasado. Pedro Sánchez efectivamente se ha atrevido a hacer muchas cosas en estos últimos 3 años. Pero yo creo que esa osadía, y es mi opinión, puedo estar equivocado, creo que esa osadía no tiene que ver tanto con la valentía, sino con el descaro. Porque si nuestro presidente del gobierno fuera un tipo valiente en todos los ámbitos, no le temiera a nada ni a nadie, entonces yo hoy no podría contarles lo siguiente en esta efeméride electoral de Pedro Sánchez. Hoy, coincidiendo con el tercer aniversario de aquella victoria en las urnas, Pedro Sánchez va a conceder una entrevista a Antonio García Ferreras en La Sexta. Y en estos 3 años, oyentes de la noche de radio, ¿saben cuántas entrevistas ha concedido Pedro Sánchez? Pues no se preocupen, que ya se lo digo yo, porque el equipo de la noche de radio ha echado hoy cuentas. En estos 1096 días, Sánchez ha concedido 25 entrevistas. Entrevista arriba, entrevista abajo. 25. 5 en su televisión española. 5 en La Sexta, todas con Antonio García Ferreras. 2 con Pedro Piqueras en Telecinco y una con Susana Griso en Antena 3. En prensa ha dado media docena de entrevistas en 3 años. 2 al diario El País, 2 al diario.es, una de ellas junto con Infolibre, y a La Vanguardia. Ni una sola en El Mundo, ni una sola en ABC, ni una sola en La Razón o en cualquier otro digital que no sea el de Nacho Escolar o Infolibre. Y en radio han concedido 6 entrevistas. Las 6 entrevistas a la cadena SER. Y hemos estado echando para atrás y teníamos confirmado que 5 de ellas a Àngels Barceló. La Sexta ya no nos ha dado tiempo. La Sexta, miren. Hombre, yo no digo que Pedro Sánchez en estos 3 años le hubiera concedido una entrevista a Federico Jiménez Los Santos, pese a que el PSOE reconoce a Federico como el líder de la derecha mediática en España. Ya sé que el presidente jamás tendrá un cara a cara con Federico, o me sorprendería mucho. Pero es que no estoy pidiendo tanto.
es que no se ha atrevido a ser entrevistado por Carlos Herrera en la COPE, por Alsina en Onda Cero, por Vicente Vallés en Antena 3, por Ana Rosa Quintana en Telecinco, por algunos de los periodistas que conducen los espacios con más audiencia e influencia de España. No son los líderes de la derecha mediática como Federico según el PSOE, pero oiga, les escucha y le ve mucha gente. Pues ni una. En estos 3 años ni siquiera le ha dado una entrevista a Radio Nacional, porque la legislatura anterior fue en Radio Nacional donde a Sánchez le sacaron la famosa frase de ¿la Fiscalía de quién depende? Del Gobierno. Pues eso. Después de repasar con ustedes estos datos, se puede decir que Pedro Sánchez, mediáticamente hablando, no es precisamente el Capitán Trueno. Es más bien un presidente cobardón que no se atreve a hacer una sola entrevista fuera de sus espacios mediáticos de confort. Se dice pronto, ¿eh? En 3 años, 6 entrevistas en radio y las 6 en la SER con Ángeles Barceló. O 5 de las 6. Luego, si podemos confirmar que la sexta también era con Barceló. Y sabiendo esto, encima, desde el gobierno de Pedro Sánchez, se permiten el lujo hoy de decirnos a los medios de comunicación cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. Hoy, la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha participado en un coloquio llamado Retos de la portavocía del Gobierno en la era de la posverdad. Ojo a lo que la portavoz del Gobierno ha reconocido que le ha sugerido a los medios de comunicación que tenemos que hacer. Estos días, hablando con algunos medios, sugería que igual que tenemos un espacio para el tiempo, ¿no? Para saber si va a llover, si no va a llover, cómo va a amanecer en el día de mañana, creo que ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad a esta información, tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo, y así conseguiríamos que, además del total de actualidad, tuviéramos esa información pues para los becados, para las familias con los recibos de la luz, para las hipotecas, en definitiva para lo que es la preocupación del día a día de la ciudadanía, aquella que consigamos que se aproxime a la información con un interés no sesgado previamente. Esa sección que debemos incluir los medios de comunicación, no sé si quieren que la llamemos el nodo 2.0, el metanodo, también puede ser. El metanodo le gusta más a Isabel Vizcaíno. Mira, Marta, olvidémonos de lo del nodo 2.0, el metanodo, que está más de moda. O yo que sé, el parte oficial de Moncloa. Todos los días en el gobierno, miren, ya estoy asumiéndolo, ya Isabel Rodríguez me dará un premio. En nuestros informativos, además del tiempo y los deportes, estará el parte oficial de Moncloa, el metanodo. Se ha montado tal el escándalo, porque esto ya es... O sea, están con la ley de memoria democrática diciendo que hay que hacer, que no hay que hacer, que esto no lo puedes decir, una estatua a la Legión, y nos quieren hacer el metanodo. Bueno, pues se ha montado tal que el gobierno se ha visto obligado a salir a decir esta tarde, a través de un portavoz del Ministerio de Presidencia, del Ministerio de Félix Bolaños, ojo, que las manifestaciones de la ministra Isabel Rodríguez sobre la necesidad de que los medios dediquemos un espacio como el del Tiempo para difundir información pública del gobierno no es una propuesta formal del gobierno, sino una idea lanzada por Isabel Rodríguez en una charla informal. ¡Qué éxito, portavoz! ¡Ay, que hay crisis de gobierno cerca! El metanodo. Pero ojo, porque la cosa no ha terminado aquí en esa charla informal, en ese coloquio sobre la posverdad con Isabel Rodríguez. Porque la portavoz del gobierno ha lamentado que en las ruedas de prensa que da ella los martes en Moncloa después del Consejo de Ministros, los periodistas desvíen el foco de lo que es realmente importante, y es lo que aprueba el gobierno en ese Consejo de Ministros. El
total que yo consigo, porque luego están aquí estos señores y estas señoras que son los que deciden qué es lo que sale de esa rueda de prensa, no tiene nada que ver con lo que ha adoptado el Consejo de Ministros, sino con el tema que sea de actualidad ese día. Y me quedo con la sensación de que tal vez alguna de esa información que realmente es valiosa y de servicio público no ha llegado a la ciudadanía. Así que alguna de esa información valiosa y de servicio público que aprueba el Consejo de Ministros no llega luego a la ciudadanía porque los periodistas están a sus cosas y no a lo que aprueba el Consejo de Ministros. Señor realizador de La Noche de Radio, don Isaac Vizcaíno, ¿puede usted ponerme alguna música adecuada para inaugurar hoy en La Noche de Radio el metanodo dentro de nuestro programa, ese espacio de información de servicio público de lo que hace el Gobierno, como nos ha pedido Isabel Rodríguez? Pues lo vamos a hacer con efecto retroactivo. 13 de septiembre del año 2022. El Consejo de Ministros aprueba el nombramiento del marido de Teresa Rivera como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Mercado de Valores que tiene que analizar el asalto del Gobierno y del Grupo Prisa a Indra. Pero a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se le olvidó en la rueda de prensa contárselo a los periodistas que se tuvieron que enterar tiempo después. 4 de octubre del año 2022. El Consejo de Ministros aprueba el cambio de estatutos de Televisión Española para blindar a la presidenta interina Elena Sánchez, que el Gobierno ha colocado en Radio Televisión Española a dedo después de purgar a su antecesor. El cambio se aprueba vía Real Decreto, cambiando los estatutos de Televisión Española sin consultar ni informar al Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Pero a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se le olvidó contárselo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a los periodistas, que se tuvieron que enterar tiempo después. 18 de octubre del año 2022. El Consejo de Ministros aprueba la sustitución de Rocío Frutos como responsable de controlar los fondos europeos. El Consejo de Ministros aprueba también el mismo día el nombramiento de su sustituto. Pero a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se le olvida contar esta noticia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y los periodistas se tienen que enterar tiempo después. 1 de noviembre del año 2022. El Consejo de Ministros aprueba el cese de la delegada del Gobierno en Ceuta, imputada por la devolución de 55 menores a Marruecos. Pero a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, también se le olvidó contarle esta información de servicio público a los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y eso solo en los 3 meses de esta temporada. No me extraña que luego la portavoz del Gobierno diga que... Y me quedo con la sensación de que tal vez alguna de esa información que realmente es valiosa y de servicio público no ha llegado a la ciudadanía. En el coloquio de hoy, Retos de la portavocía del Gobierno en la era de la posverdad, Isabel Rodríguez ha estado junto a los exportavoces de diferentes gobiernos de España, Fernando Onega, Rosa Conde y Pío Cabanillas. Y la subdirectora de este programa, Nieves López Gamonal, siempre tan puntillosa, teniendo ya el jugo que teníamos con lo del metanodo y todas estas cosas de Isabel Rodríguez, pues ha querido escucharse el coloquio entero. Así es ella. Y luego así, claro, sale este programa en el que le contamos cosas diferentes, ¿verdad? Porque me parece muy interesante, no sé a ustedes, pero a mí me parece muy interesante escuchar lo que en presencia de Isabel Rodríguez le ha dicho Rosa Conde. ¿Se acuerdan de Rosa Conde? Portavoz de Felipe González. Lo que Rosa Conde le ha dicho a Isabel Rodríguez que jamás debe hacer
un portavoz del Gobierno de España en las ruedas de prensa en Moncloa. No se critica, por supuesto, a tu coaligado, pero tampoco a la oposición. La expresión del portavoz de una actitud o unas declaraciones de la oposición nunca deben ser partidarias, porque con todo eso el portavoz va perdiendo crédito. Si el ministro de la Presidencia se quiere discutir y quiere poner a caldo a Feijóo, a quien lo haga, el ministro portavoz, desde una radio que vaya, es su opinión personal. Cuando representa al gobierno, si quiere mantener credibilidad, no debe de entrar. Me gustaría saber qué ha pensado Isabel Rodríguez mientras escuchaba lo que la socialista Rosa Conde le decía que jamás debe hacer un portavoz del gobierno en las ruedas de prensa en Moncloa. Me gustaría saber si le ha entrado, no sé, como un calor interno, si se ha ruborizado, si ha mirado para el suelo, si se ha puesto a silbar, cuando ha escuchado Isabel Rodríguez que Rosa Conde le ha dicho que si en las ruedas de prensa en Moncloa criticas al PP o a Feijóo, pierdes como portavoz de todo el gobierno de España tu credibilidad. Isaac, por favor, activa la carpeta de nuestra fonoteca Isabel Rodríguez Feijóo PP en Moncloa. Feijóo ha demostrado que con él no se puede jugar ni a un parchís, porque no respeta las reglas del juego. ¿Ustedes se imaginan confiar en alguien que no solo no tiene palabra, sino que incumple las reglas del juego? Hace 7 meses, en el Partido Popular nos dijeron que venía alguien nuevo a liderar, pero lamentablemente lo que hemos visto es que el señor Feijóo no lidera nada. Ha venido a obedecer a los más ultras de su partido y de este país. Y lo que nos ha demostrado este señor, ya no me atrevo a llamarle líder del Partido Popular, es que incluso para cumplir la Constitución tiene que pedir permiso. Poco le queda ya a este PP de ese partido de Estado que fue en el pasado, pero que sin duda Feijóo ha ratificado que este PP ya no es un partido de Estado, sino que está en la absoluta rebeldía. El Partido Popular, miren, están dando tantos volantazos que en uno de estos se salen de la curva. Hay ausencia de proyecto en el principal partido de la oposición. Resulta un poco grosero escuchar al principal líder de la oposición decir hoy lo contrario de lo que decía ayer. Un poco de rigor, un poco de coherencia estaría muy bien. Yo creo que hay una evidencia de que sus propuestas son las propuestas del fracaso. Según la doctrina Rosa Conde, a Isabel Rodríguez no le queda un gramo de credibilidad como portavoz del Gobierno de España. Pero en ese coloquio estaba, como les he dicho, otra persona que fue portavoz del Gobierno de España, en este caso con Suárez, Fernando Onega, que yo no sé si por compensar a lo mejor el mal trago que podía estar pasando Isabel Rodríguez o viendo los jardines en los que se ha metido, pues ha querido elogiar Fernando Onega a Isabel Rodríguez. Lo que pasa es que lo ha hecho de una manera que no sé si el resultado ha sido todavía peor. Está clara, eres la voz y eres la cara del gobierno. Por eso han elegido a una portavoz guapa. Si no, hubieran elegido, a otro. ¿Eh? Eso es micromachismo. Te la has cargado. Los portavoces también fueron guapos. No, es decir... A Isabel Rodríguez le han nombrado portavoz del gobierno por tener una voz bonita y una cara linda. Yo no voy a entrar en ese tipo de comentarios porque me parecen demasiado crueles con Isabel Rodríguez. Así que me limitaré a decir que si la nombraron a ella portavoz del gobierno es sencillamente, en mi opinión, que puede estar equivocada, porque su antecesora no es que fuera fea y tuviera voz de camionero, sino que estaba achicharrada a base de meteduras de pata.
y la verdad es que no podremos criticar en esto a Pedro Sánchez por cargarse a MJ Montero como portavoz del gobierno, porque a día de hoy sigue dando razones para aquella decisión. Escuchen, por favor, cómo ha explicado la posición del gobierno en lo referente al escándalo de la valla de Melilla la ministra de Hacienda en Televisión Española. Trasladar el dolor y lamentar las circunstancias que concurrieron en este asalto a la valla, en donde, como siempre, la pérdida de las vidas humanas tiene que servir de consternación para el conjunto de la sociedad y, por supuesto, el Gobierno se encuentra consternido, ¿no? Consternido debe ser una mezcla entre consternado y estreñido, que es cuando una noticia al Gobierno se le indigesta. Hoy, como les he dicho, se cumplen 3 años de aquella noche en la que Pedro Sánchez ganó las últimas elecciones, que se celebraron en España a nivel general. En el balcón de Ferraz, en aquella noche electoral, había 5 personas. 5 personas, incluido Pedro Sánchez, celebrando la victoria. El gesto del presidente con esas 4 personas es el de agradecimiento, importancia y cariño. Una de esas personas era Begoña Gómez, la mujer del presidente, que evidentemente tenía que estar ahí. La otra era la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que también tenía que estar en el balcón de Ferraz en esa noche. Y las otras 3 personas, junto a Pedro Sánchez, eran sus 3 personas de máxima confianza en ese equipo que le ayudó a ganar esos comicios. Esas 3 personas eran José Luis Ábalos, Carmen Calvo y Adriana Lastra. A los 3 se los ha cargado Pedro Sánchez. Porque a laminar a los suyos, cuando ya no le sirven, a eso sí que se atreve Pedro Sánchez. En eso es el amo. Que diría Guardiola, utilizando otras palabras más gruesas, de Mourinho y las ruedas de prensa. Y como en esto es el amo Pedro Sánchez, creo que lo debería tener muy presente Fernando Grande Marlaska, del que la gente que sabe del PSOE y del gobierno dice que ya está amortizado. En estos 3 años, Fernando Grande Marlaska ha sido el encargado de Sánchez para hacer el trabajo sucio contra la oposición. Como ministro del Interior, Marlaska dijo que el PP era una organización criminal y le quitó importancia al seguimiento que los CDR, acusados de terrorismo, hicieron a Pablo Casado. Como ministro del Interior, Marlaska fue el responsable político de ese informe policial fake hecho para negar que los miembros de Ciudadanos fueran agredidos en la cabalgata del orgullo gay. Como ministro del Interior, Marlaska acusó a Vox de ser responsable del lanzamiento de una granada a un centro de menores, del bulo del culo en Malasaña y de mandar balas y navajitas a políticos de izquierdas. Y además ocultó que escoltas de Pablo Iglesias habían agredido a militantes de Vox en el lamentable mitin en Vallecas. Estos 3 años, Marlaska ha sido también el encargado por Pedro Sánchez de hacer el trabajo sucio en temas de inmigración, ya sea con los traslados ilegales en el puerto de Arguineguín en Canarias, con las devoluciones en caliente en Ceuta que se supone que no se habían hecho, o con lo de los muertos de la valla en Melilla. Grande Marlaska, evidentemente, ha sido también el encargado de Sánchez para hacer el trabajo sucio con los presos de ETA. Todos los viernes, de forma obediente, sacaba la basura de 5 en 5 para cumplir con el pacto de Sánchez, Otegi y el PNV. Grande Marlaska ha sido también el encargado de hacer el trabajo sucio con la Guardia Civil, al que molesta y cumple con su obligación, incluido cumplir con la obligación de hacer caso a los jueces, purgado, ya seas general o coronel, ya seas Pérez de los Cobos o Corbí. Hoy, ese ministro del Interior, que dicen está amortizado, acorralado por las noticias que se publican cada día en los medios nacionales e internacionales sobre lo de Melilla y las críticas no solo de la oposición sino de sus socios parlamentarios, ha dicho que él no piensa dimitir. Y a lo mejor no hace falta que dimita, porque Sánchez lo destituye en la próxima crisis de gobierno.
o puede que no. Con Sánchez nunca se sabe. Lo que tengo claro es que si Pedro Sánchez cree que Marlaska ya no le es útil, no tendrá ningún problema en mandarlo al mismo sitio que Ábalos, Calvo, Lastra, Iván Redondo, y ojo, que esto también vale para portavoces del gobierno que de repente anuncian que los medios de comunicación tenemos que meter en nuestros informativos el metanodo. Porque si algo ha demostrado Pedro Sánchez en estos 3 años es que a librarse del que ya no le es útil, a eso sí que se atreve nuestro presidente. Para eso que sin duda tiene mucho valor.